Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hablar un poco de la estructura del texto narrativo y para eso pues vamos a poner un ejemplo de texto. Voy a compartir, voy a tratar de compartir ahora la pantalla para que podamos ver. Este es un texto de Raquel Castro, se llama Columpios. El chirrido de los columpios, constante, rítmico, casi musical. Los juegos infantiles de la unidad en la que vivimos están casi enfrente de nuestra ventana, así que nos enteramos de cada risa y cada pleito, cada descalabrada. Solo por el sonido. Desde la ventana apenas vemos los árboles que están junto a la resbaladilla, a unos pasos del sube baja y de los mentados columpios. Pero con eso tenemos para enterarnos, como ya dije, de todo. A eso de las 4 de la tarde, los columpios se convierten en sinfonía, todos chirriando a la vez, como una extraña armonía en su desincronización. Y a veces, a eso de las 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana, es uno solo, un columpio moroso, tardado, como si la persona a bordo tuviera sueño o pesara muy poco. Yo me indignaba. ¿Qué padre permite que su hijo esté tan noche en los columpios? Hay vecinos mala copa, perros sin dueño, incluso algún dealer. Todo el mundo lo sabe, aunque todos finjan que no. Y el columpio, solitario, imita las cigarras, como tentando a esos y a otros agentes del mal. Una tarde, al llegar, me encontré con la vecina de junto. Casi nunca coincidimos, así que, aprovechando que ninguna de las dos tenía prisa, nos pusimos a platicar, a criticar a otros vecinos, la verdad. Y llegamos a la parte de la educación de los niños y todo eso. Aproveché y le solté mi manido discurso sobre dejar a los niños en el parque a altas horas de la noche. Ella, en vez de apoyarme de forma entusiasta, palideció. Yo asistí, describí el ruido, me porté empática. Usted que los tiene justo enfrentito de la ventana los debe oír más fuerte, pero ella solo se mostraba cada vez más nerviosa. Al final, se me acercó y me dijo al oído, una vez, hará hace como un año, me asomé para ver quién era. Yo estaba segura de que era la hija de Claudia, la muchacha de abajo. Ya ves que es una madre horrible. Y me asomé, te digo, los columpios están enfrente de mi ventana. Se quedó callado un momento, pero luego continuó. Había luna y, además, acababan de poner los faroles nuevos. Se veía iluminadísimo, como cuando es de noche en las películas. Lo último lo dijo muy quedito. Un solo columpio, el de en medio, se movía. Me quedé mirándolo. Pensé que alguien se acababa de bajar de un salto y que pronto se detendría. Pero pasó un minuto y el columpio no perdía fuerza ni se desviaba por el viento. Entonces mi marido me dijo que dejara de fisgonear. Reaccioné y desde entonces no abro las cortinas aunque el columpio me despierte en la madrugada. Nos metimos a nuestro departamento sin despedirnos. No sabía si creerle o no a mi vecina, pero de todos modos sentía el estómago oprimido. Esa noche, cuando a las 2 de la mañana me despertó el chirrido persistente del columpio, me acordé de que el marido de mi vecina murió hace cerca de 10 años. No me asomé. Ok. Y lo que vamos a entender de esta pequeña historia es justamente lo que dice aquí la lectura. Lo primero que podemos ver es que el cuento se divide en 3 secciones. Esta división en realidad se puede encontrar en prácticamente todas las historias, pero en nuestra época se tiende a marcarla más claramente. Y es algo que yo ya lo puedo ver en las historias que ustedes están haciendo y que podemos verlo de esta forma. Uno, el planteamiento. Es la descripción de la situación inicial del mundo de la historia. En este caso, dicha descripción se centra en los juegos infantiles de la unidad en la que vive la narradora. La unidad es un apartamento o vecindario
incluyendo el detalle extraño de que uno de ellos se escucha hasta altas horas de la noche. Entonces, cuando ustedes cuentan una particularidad, por ejemplo, cuando dicen están en la fiesta de cumpleaños o están en su primer baile, hay una particularidad y es de donde nace la historia. El desarrollo es la serie de sucesos que modifican de alguna manera la situación inicial descrita en el planteamiento. Estos sucesos son acciones de los personajes de la historia, tomadas por decisión propia o reaccionando a otros sucesos más allá de su control. En Columpios, lo primero que sucede es que la narradora empieza a indignarse por el ruido de los columpios. Luego ella decide quejarse con la vecina de junto y se sorprende de la reacción de la vecina porque no la esperaba. Y por último, la vecina cuenta lo que pasó al ver el columpio que se movía solo. Esa es parte del desarrollo y quiero que también ustedes vayan notando cuál será el desarrollo en su historia. Y la conclusión es el final de la historia en el que el mundo narrado llega a una nueva situación que es consecuencia de lo ocurrido durante el desarrollo y en general de, de una última serie de sucesos. En este cuento, Columpios, el desasosiego se siente cuando la narradora escucha el columpio que se mueve y se agrega otro detalle inquietante, y es que la vecina habló con su marido, pero el marido había muerto desde hace más de 10 años. En muchas historias, no en todas, la conclusión también tiende a ser lo que se llama el clímax. Si recuerdan, nosotros estábamos viendo el arco narrativo y ahí podíamos ver también en qué momento nosotros podíamos colocar el clímax. Es importante señalar que el texto no dice explícitamente que la narradora siente miedo, pero nosotros podemos inferirlo fácilmente. Y eso es un poco lo que quiero que trabajen estos días. Quiero que primero puedan determinar cuáles son sus momentos en la historia, cuál es su planteamiento, cuál es su desarrollo y cuál es su conclusión en su historia, pero también que puedan ver en su historia aquello que se infiere a leer. ¿Qué sensación quiero dar yo cuando alguien lea mi historia? Y en eso vamos a trabajar. Entonces, jóvenes, esta pequeña tarea básicamente que tienen de hoy al martes es que van a señalar los 3 momentos de su historia y me van a decir qué sentimiento, qué sensación quieren que tengan las personas que lean su historia. Esa es toda la tarea de esta semana. Y nada, nos vemos pronto.